El título de el sermón es Dios sabe lo que hace. ¿Okay? Dios sabe lo que hace. Para aquellos de ustedes que tengan alguna duda, Dios sabe lo que hace. Génesis, el sermón está basado en un pasaje en Génesis. Sí, en casi todo Génesis, pero en particular en la historia de José. Todo el mundo aquí conoce a José, el hijo de Jacob, que pasó a través de tantas cosas negativas en la vida, pero nunca desistió. Siempre él tuvo en su mente que Dios era soberano y que Dios era el que controlaba todas las cosas. Así que hasta lo último, él tuvo ese concepto y le fue muy bien, a pesar de las circunstancias negativas de su vida. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que muchos de ustedes conocen a José, ¿no es cierto? Y si no, posiblemente lo van a conocer ahora. Así que Dios sabe lo que hace, Génesis 50, 20. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor, como dije, bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias en este día, como siempre, por el privilegio de estar aquí. Señor, hablando con todas estas personas, o para estas personas. Te pido, Padre, que tú estés en el medio de nosotros, que hables a través de mí, que permitas que utilice vocabulario claro, Señor, y sencillo, para que todos puedan entender. Que esto sea una oportunidad para que se escuche tu palabra clara, y no solamente que se escuche tu palabra, pero para que se entienda tu palabra también. Te pido que cualquier problema, cualquier dificultad que las personas que me escuchan tengan en este momento, que tú lo pongas de lado para que ellos puedan prestar atención 100% a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por ser quien eres. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora sí, entonces me encanta que cuando me escuche la voz, porque si no es muy difícil. Dios sabe lo que hace. Y como ya dije 2 o 3 veces esta mañana, de la manera en que vemos a Dios, ¿okay? O la manera en que usted y yo vemos a Dios, va a determinar cómo vemos la vida en general. ¿Okay? Y de la manera que vemos la vida, va a determinar cómo vemos a Dios. Si Dios es nuestro punto de referencia, ¿okay? Si Dios es el punto de ustedes y mi punto de referencia, entonces podremos darle sentido a todas las cosas que a veces parecen no tener sentido de nuestra vida. Sin embargo, si nuestras circunstancias son nuestro punto de referencia, entonces no podremos darle sentido ni a la vida ni a Dios, porque tendríamos un punto de vista invertido. Como cristiano o cristiana, la segunda verdad más importante que podemos aprender es el tema del que vamos a hablar hoy. Y digo la segunda verdad más importante que podemos aprender como cristianos, porque la primera verdad que hay que saber es que la salvación se obtiene a través de Cristo solamente por fe. Convertirse en cristiano o en cristiana a través de la fe en Cristo es lo primero. Nada puede adelantarse a eso. Entender lo que Dios dice acerca de la salvación es lo más importante. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero después de esto, lo más importante es nuestro entendimiento de la soberanía de Dios. Así que después de la salvación, lo más importante es que entendamos sobre la soberanía de Dios. Si no entendemos el concepto o lo que significa la soberanía de Dios, no podremos darle sentido a la vida. La mayoría de nosotros hemos vivido lo suficiente para saber que en la vida hay todo tipo de dificultades, ¿no es cierto? La vida está llena de problemas, de estrés, de sorpresas, de tristezas, de desilusiones. La vida tiene cosas lindas también. Tiene cosas feas, tiene también a veces cosas lindas. A veces feas, a veces lindas y a veces las dos al mismo tiempo. Nuestro punto de vista y por consiguiente cómo respondemos a la soberanía de Dios va a determinar
nuestra habilidad para hacerle frente a la confusión de la vida, especialmente en esos momentos. Confusión indica algo confuso, algo feo, ¿no es cierto? Déjeme repetir eso una vez más. ¿Cómo ustedes y yo respondemos a la soberanía de Dios, va a determinar nuestra habilidad para hacerle frente a los problemas con los que nos encontramos básicamente a diarios? Porque más que menos los problemas aparecen casi a diario. Para asegurarnos de que todos entiendan y tengan claridad a lo que es la soberanía de Dios, les quiero presentar una definición, ¿sí? Una definición de lo que es la soberanía de Dios. Por la soberanía de Dios entendemos que Él, Dios, es el soberano absoluto, y es Él el que controla su creación. Soberanía simplemente significa gobernar o controlar. Así que cuando decimos que Dios es el soberano absoluto y el que lo controla todo, entonces estamos diciendo que Dios tiene su reino y absolutamente todo lo que sucede en su reino está bajo su control. Ese control se manifiesta de dos diferentes maneras. Se manifiesta por causa directa, es decir, Dios causa que algo suceda, o permite que algo suceda. Dios lo controla todo y bien dice, quiero que suceda esto, o dice, eso no es lo que quiero que suceda, pero voy a permitir que suceda porque lo voy a usar para algo que quiero que suceda. No se puede tener un Dios soberano y tener suerte. No se puede tener un Dios soberano y tener oportunidad. No se puede tener un Dios soberano y tener destino. ¿Por qué? Porque estas cosas, suerte, oportunidad, destino, se refieren a cosas que suceden al azar, sin orden, con nada que los controle. Cosas que simplemente suceden porque sí. La soberanía de Dios dice que las cosas no suceden porque sí, o por suerte, o por oportunidad, o por destino. O como dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, se lo leo rápidamente, capítulo 1 de Efesios, versículo 11, miren lo que dice. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es el creador, es el que controla y es el que sostiene todas las cosas. Así que lo primero es establecer y entender este principio, que debe gobernar la vida del cristiano. El principio que debe gobernar la vida del cristiano o de la cristiana, tiene que ser su entendimiento y aceptación, porque muchas personas entienden pero no aceptan. Es su entendimiento y la aceptación de la soberanía de Dios. Si usted no cree que Dios es soberano de su vida y de la vida de todos los demás, de la vida absoluta, entonces va a haber problemas. Usted no va a sentirse seguro. De esta manera, y sabiendo esto entonces, el cristiano nunca debe apelar a sus propias circunstancias primero. Si Dios es soberano y usted no es soberano, eso significa que sus circunstancias no son soberanas. Pero Dios sí es soberano. Así que el punto de referencia de la vida no puede ser la vida o lo que pasa en la vida. Déjenme repetir una vez más. El punto o nuestro punto de referencia de la vida no puede ser la vida. Usted no puede tener como referencia de su vida o lo que le pasa a usted en la vida. Sino que el punto de partida tiene que ser la soberanía de Dios. Y esto nos lleva al versículo que posiblemente sea uno de los más importantes del Antiguo Testamento, cuando se trata de las circunstancias de la vida, intercediendo con la soberanía de Dios. Este versículo está en el capítulo 50 de Génesis, y lo encontramos en la historia de un personaje bíblico que estoy seguro aquí todo el mundo conoce, o por lo menos han escuchado de él una vez, por lo menos. Y me refiero a José. José, que era o fue el hijo de Jacob. José había sido vendido como esclavo por sus hermanos.
que le tenían envidia y estaban celosos de él. Los hermanos lo vendieron a unos mercaderes como esclavos. José es vendido como esclavo y termina trabajando para un hombre llamado Potifar, que era un oficial del faraón de Egipto. Así que José terminó como esclavo en Egipto. Comenzó a trabajar para Potifar. José, debido a su integridad, debido a que era una persona honesta, una persona trabajadora, se gana la confianza de Potifar, quien eventualmente lo deja en control de toda su casa. La esposa de Potifar encontró a José, un muchacho atractivo, y trató de seducirlo. Pero él se niega. Siendo un muchacho íntegro como era, un muchacho honesto, se niega a los avances de la esposa de Potifar. Enojada con José por su negación, entonces, ¿qué hace? La esposa de Potifar le dice a su esposo que José trató de abusar de ella, trató de violarla. Y Potifar le cree a su esposa y, enojado, manda a José a la cárcel. Así que en esta historia tenemos a José, que es vendido como esclavo por sus hermanos, sin una causa justa. Y ahora José está en la cárcel también por otra injusticia. Mientras que José está en la cárcel, hay dos hombres que están con él. Uno era el panadero de Faraón y el otro era el copero de Faraón. El copero era, en caso de aquellos que no sepan qué es la profesión de copero, era el encargado de beber antes de Faraón. En caso de que alguien quisiera envenenarlo, siempre se tenía lo que se llamaba un copero. El copero bebía la bebida que le iban a dar al Faraón, aunque para asegurarse de que no estaba envenenada. José le dice al hombre cuando es liberado, eventualmente el copero es liberado de la prisión, y José había interpretado un sueño del copero correctamente, y en Génesis 40:14, esto es lo que José le dice al copero del Faraón. Le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí, a Faraón, y me saques de esta casa. Así que José quería que el copero lo mantuviera en mente y le dejara saber al Faraón que él lo había ayudado en la interpretación de su sueño. El hombre, por supuesto, estaba tan contento de salir en libertad que ni se olvidó de todo lo que dijo José y volvió otra vez a su vida regular, ¿no es cierto? Pero estos eventos se llevan a cabo en un periodo de aproximadamente 12 y 13 años. Así que mucho tiempo se pasó José en la cárcel. Cada vez que parecía que José iba para arriba, otra vez bajaba. José tranquilamente podría haber despotricado, podría haberse enojado, podría haber dicho: qué injusto que es esto, Dios, qué injusto que eres conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Yo nunca hice nada, mira todos los problemas en que estoy metido, estoy ahora en la cárcel hace 10 años, 12 años. Pero él nunca, en la Biblia nunca nos refleja que él se quejó contra Dios ni contra nadie. Resulta entonces que Faraón tiene un sueño que no puede interpretar. Y no solamente lo tiene una vez, pero lo tiene 2 veces. Tiene un sueño que no entiende. Y no solamente Faraón no entendía el sueño, sino que tampoco las personas que tenían a su alrededor, que supuestamente eran expertos en interpretar sueños, tampoco podían interpretarlo. El copero entonces, había alguien en la cárcel, se recuerda sobre José. Y le dice al Faraón: cuando yo estuve en la cárcel, había una persona que me interpretó mi sueño, bla, bla, bla. Obviamente el Faraón se interesa y le dice que llamen a José. José entonces es llevado frente al Faraón. El Faraón le cuenta el sueño y José le dice esto en Génesis 41, 25-32. Miren lo que le dice. Entonces respondió José al Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto.
y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, así que iba a venir prontamente, iba a suceder esto, y que Dios se apresura a hacerlo. ¿Okay? Así que aparentemente el sueño de Faraón tenía que ver con vacas, con espigas, y José le resuelve el sueño, interpreta el sueño correctamente. El Faraón quedó, imagínense, anonadado, ¿okay? Anonadado con la habilidad que desplegó José en la interpretación de su sueño. Lo sacó de la cárcel, y no solamente lo sacó de la cárcel, lo nombró segundo en mando en Egipto. ¿Okay? Segundo, es decir, abajo de él, como si fuera, piensen en un vicepresidente. Eso es lo que nombró a José. En un día José pasó de ser un reo, un preso, a ser el vicepresidente. ¿Ah? Dígame que Dios no interviene en la vida de los que reconocen su soberanía. 12 o 13 años de dolor cambian en un día. José no hubiera podido llegar a esa posición aunque hubiera trabajado todos los días de su vida en esos 12 o 13 años que estuvo preso. Especialmente porque era judío, ni egipcio era judío. A través de una serie de eventos que en sí parece más una película de Hollywood que otra cosa, el padre de José y sus hermanos se ven envueltos en esta hambruna, ¿okay?, que José había anunciado a través del sueño del faraón. Y en el único lugar donde se pudo obtener comida era en Egipto. ¿Por qué? Porque José había recomendado que en los años de abundancia se guardaran para después cuando no había. Egipto, y debido a la interpretación del sueño del faraón, entonces tenía abundancia de comida almacenada. Los hermanos de José viajan a Egipto para comprar comida. Cuando los ve, José rápidamente los reconoce. ¿Okay? José reconoce a los hermanos que lo habían vendido como esclavo. Habían pasado muchos años. Y la última vez que lo vieron, José era un 15, supuestamente tenía como 15, 16 años, era un jovencito. Los hermanos no sabían quién era, pero José sí lo reconoció rápidamente. José entonces hace un número de cosas en esta historia para forzar a que sus hermanos regresen después de haberse marchado, y les pide que dejen a su hermano más pequeñito. Los hermanos regresan, vuelven a su papá, regresan y están todos reunidos. José va afuera y llora como un bebé, dice la palabra. A través de la historia de José se menciona que él llora más o menos como 5 veces. ¿Okay? Muchas razones por las que José llora. Ver a sus hermanos otra vez le hicieron recordar todas las cosas que pasó por culpa de ellos. ¿Okay? En el capítulo 45, cuando José está con sus hermanos y los egipcios están bajo su mando, les pide a los egipcios que estaban en el cuarto que se fueran, que los dejaran solos con los israelitas. Cuando José está solo con sus hermanos, les pide que se acerquen a él. Los hermanos están confundidos. ¿Qué le pasa? Y no entienden lo que está pasando, ¿no es cierto? Los hermanos se acercan a él y José les dice: ¿ustedes saben quién soy yo? Yo soy su hermano. Imagínense, los hermanos seguramente dijeron: estamos fríos, ahora sí que se nos acabó todo, ¿ok? Imagínense, los hermanos no eran bobos. En el capítulo 50, Jacob, el padre, muere. ¿Okay? Muere, y los hermanos de José tienen miedo. Tienen miedo porque piensan: ¿qué pasa ahora si José quiere vengarse de nosotros? Tal vez no se vengó antes porque nuestro padre estaba vivo, pero ahora Jacob, nuestro padre, acaba de morir, por ahí quiere la venganza. Así que entonces inventan una historia. Los hermanos siguen siendo bien tremendos. Inventan una historia y les dicen en 50, de 15 a 17, miren lo que les dicen. Viendo a los hermanos de José que su padre había muerto o era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Okay? Tenían miedo que les pagara mal con mal. Y enviaron a decir a José, sus hermanos: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Así que los hermanos una vez más habían mentido y habían dicho que Jacob había hecho eso cuando no lo había hecho. No era justo, no estaba bien. La vida de José tuvo momentos difíciles por la culpa de los hermanos, por la envidia de los hermanos, por las cosas que ellos hicieron con él, en particular por venderlo como esclavo. José había tenido años y años de tortura y de injusticia, sin culpa, que es lo peor. En el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Es entonces cuando José menciona el tema principal de lo que yo les quiero hablar hoy. ¿Okay? En el 19, mírenlo ahí, en el 50-19, dice, y les respondió José. Así que los hermanos le están diciendo, somos tus siervos, perdónanos, bla, bla, bla. ¿Okay? Miren la respuesta de José, qué interesante. Y respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que dice José aquí es claro, muy claro. Dice, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Cuando a los hermanos le están pidiendo perdón y somos tus siervos, dice, hey, yo no soy Dios para juzgarlos a ustedes. ¿Okay? José estaba mirando la situación con ojos diferentes a la de sus hermanos. Los hermanos estaban viendo lo que habían hecho con José, cómo lo habían tratado mal, pero lo que habían hecho con su hermano menor no era el punto de referencia de José. José no estaba mirando, me vendieron como esclavo. José estaba mirando el punto de referencia de Dios. Ellos me vendieron, pero Dios permitió que me vendieran. Había una razón por la cual toda esta historia se desarrolló. Lo que los hermanos de José habían hecho no era la palabra final, no era el punto final. José les dice, lo que me hicieron estuvo mal, hay que reconocer que estuvo mal, me hicieron mal, pero Dios lo hizo para bien, y yo no estaba mirando lo que ustedes hicieron, sino lo que Dios hace, la soberanía de Dios. ¿Okay? Cuando la vida nos trata mal, y solo nos enfocamos en lo que está mal, nos enfocamos en lo equivocado. Nuestro punto de partida es el punto equivocado. Cuando la vida nos trata mal, Dios continúa en control. Cuando Dios permite que nos pasen cosas malas a nosotros, a nuestros hijos, podemos estar seguros de que Él permite cosas malas por una buena razón. Todo, escuchen bien, noten que digo todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, tiene que pasar por las manos de Dios primero. Nada en este mundo sucede sin que pase por las manos de Dios primero. Dios tiene el poder de parar, reversar y cambiar todo lo que pasa en nuestras vidas. Si no lo hace es porque Él quiere usar algo que está pasando. Los hermanos de José tuvieron una intención mala cuando lo vendieron, pero Dios tuvo otra intención cuando lo vendieron, y la que cuenta es la intención de Dios. Los hermanos de José estaban pensando que le tenían envidia, estaban celosos de él, eso era lo que pensaban. Pero Dios tenía otra cosa en mente, totalmente diferente. José dice, en el versículo 20, que mientras que los hermanos pensaron en una cosa, Dios pensó en otra, que terminaría como terminó. Dios permitió que algo que había pasado 12 o 13 años atrás causara lo que sucedió al final de esta historia. Dios permitió que algo negativo se convirtiera al final en algo positivo. Cuando Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, cuando Dios permitió que Potifar lo encarcelara, cuando Dios permitió que interpretara el sueño del copero y después el del faraón, cuando Dios permitió todo eso, fue para que las cosas tuvieran el resultado que tuvieron. Dice en el versículo 20, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que sucedió después, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por las cuales Jacob y su familia, y sus hijos, y sus esposas y toda la familia terminó en Egipto? Ese era lo que eventualmente iba a convertirse en el pueblo de Israel. Cuando se lee sobre la vida de José, hay una frase que lo sigue a través de toda su vida. Y la frase es, mas Jehová estaba con José. Si ustedes leen alguna vez Génesis,
especialmente a partir del capítulo 40, van a ver que cuando habla de la historia de José, muy seguido la palabra dice más Jehová estaba con José. Lo meten en la cárcel y lo primero que se lee es más Jehová estaba con José. ¿Cómo puede el Señor estar conmigo cuando tengo tantos problemas? Alguien puede estar pensando. ¿Cómo puede el Señor estar conmigo cuando tengo tanto estrés? Cuando me acaban de echar de mi trabajo, cuando no tengo dinero para pagar las cuentas. ¿Cómo puede estar el Señor conmigo? El Señor puede estar contigo cuando las cosas están en tu contra. Porque Dios está mirando a dónde vas y no a dónde estás. Gran diferencia. Gran diferencia. Nuestro problema es que todo lo que vemos es lo que vemos. ¿Okay? Y si no nos gusta lo que vemos, lo primero que preguntamos es, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me estás ayudando ya hoy mismo? Si no entendemos que Dios es soberano y que Él controla todas las cosas, ya sea haciendo que pasen o permitiendo que pasen por un propósito, si no entendemos y aceptamos esto, entonces vamos a estar atascados donde estamos. Vamos a estar enojados, vamos a estar amargados, vamos a estar preocupados, vamos a estar estresados, todos los habidos y por haber, amargados. Dios es tan grande. Dios es tan grande que la Biblia dice, escúchenme, esto es increíble, escuchen bien. Dios es tan grande que la Biblia dice, Dios sostiene al mundo en la palma de su mano. Piensen en esto, mediten en esto sobre un minuto. Dios es tan grande que sostiene al mundo en la palma de su mano. En otras palabras, Dios es más grande que la suma total de toda su creación. El mismo Dios que controla todo desde la palma de su mano es el mismo que sabe cuando una hoja de un árbol se cae. ¿Sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza? Algunos ya no tenemos. Algunos estamos perdiéndolos mucho, ¿no es cierto? Pero Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. ¿Okay? Debido a que José tuvo una imagen de Dios que trascendía sus circunstancias, ¿okay? José no se enfocó necesariamente en no estar en la cárcel, que injustamente, o mis hermanos seguramente que estuvo pasando un tiempo malo, obviamente, era de carne y hueso, pero esa no fue su primera concentración. Él se enfocó más en la soberanía de Dios y él sabía que aún esas cosas que eran injustas, que eran feas, estaban pasando por una razón. Tal vez no sabía cuál era la razón, pero él sabía que estaban pasando porque Dios lo estaba permitiendo. ¿Okay? Dios es tan grande que su plan puede incorporar cosas feas, cosas negativas. ¿Okay? Dios es tan grande que Dios puede permitir cosas malas. Dios no promociona cosas malas, pero puede usarlas para su plan. Y aquí lo que cuenta es el plan de Él. ¿Okay? No el plan de ustedes, lo de nosotros. Una de las pruebas, escuchen bien, una de las pruebas de nuestra espiritualidad es si podemos ver la mano de Dios cuando estamos mirando la mano del hombre. ¿Okay? Una de las pruebas que usted realmente es espiritualmente maduro o es espiritualmente maduro es si usted puede ver la mano de Dios cuando usted está mirando la mano del hombre. Uno de los exámenes en nuestro progreso espiritual es si podemos ver la mano de Dios cuando estamos mirando la mano del hombre, especialmente cuando la mano del hombre es negativa. ¿Okay? Porque cuando la mano del hombre es buena, cuando las cosas nos van bien, ahí sí, gracias a Dios, bárbaro, no hay ningún problema. El problema es cuando la mano del hombre es negativa. ¿Okay? Cuando estamos enfermos, perdemos el trabajo, no tenemos dinero, lo que sea. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. José tenía confianza en el plan de Dios. En el capítulo 45, versículos 4 y 5, miren lo que dice. 45, 4 y 5, dice: Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, a que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Okay? No se enojen por lo que me hicieron, no se preocupen por lo que me hicieron. Esto fue orquestado por Dios, esto fue planeado por Dios. En el versículo 6 le dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 más. ¿Se recuerdan que eran 7 años de hambre?
Y aún quedan 5 más, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Increíble. José le dice a sus hermanos: ustedes no me mandaron aquí, ustedes, todo lo que hicieron ya estaba conocido, ya estaba sabido por Dios. ¿Okay? En Salmos 105, del 16 al 23, miren qué lindo lo que escriben en Salmos 105, del 16 al 23, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Y dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob por en la tierra de Canaán. Así que, vuelvo a repetir, sabemos todo cómo termina la historia, así tuvo el final, es decir, Dios había puesto a José para que eventualmente el pueblo de Israel se desarrollara. Sabemos todos aquí, yo creo, cuando fueron, se calculan que había como unas 30, 35 personas, cuando recién fue Jacob con todos sus hijos y nueras y toda su familia, 35, 40 personas. Estuvieron ahí por 400 años, terminaron siendo 3 millones y pico de personas, ¿okay? Que conformaron el pueblo de Israel. Si estamos en el mismo ritmo con Dios y nos pasan cosas malas, debemos mirar a las cosas malas como la mano de Dios y no solamente como la mano del hombre. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando Dios permita que algo malo nos venga o nos pase, es que planea hacer algo con eso. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite las cosas negativas? Para probarnos, esa es la respuesta. Decimos que tenemos confianza en Él, pero tenemos confianza en Él solamente cuando las cosas nos van bien o también cuando las cosas nos van mal. Cuando estamos comprometidos con Dios y la mano del hombre está en nuestra contra, es un examen que Dios le está dando a usted. ¿Confías en Él cuando las cosas están de cabeza para abajo? Cuando las cosas están mal. ¿Le damos gloria en esos momentos? ¿Lo adoramos en esos momentos o solamente cuando nos va bien? Dios permite lo negativo en nuestras vidas para examinarnos. ¿Okay? Con José Dios tenía un plan más grande. La razón por la cual se llevó tanto tiempo era porque el plan era grande, 10 o 13 años. El plan de José de Dios era muy grande para José. Cuando estamos en un examen grande es porque hay una muy buena razón. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser una nación grande a partir de él. Y como parte de este proceso, esta gente iba a estar en Egipto por 400 años, lo que acabo de mencionar. Entonces, serían libertados y formarían lo que es hoy el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios mantuvo sus promesas? Hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Que el esclavo sirviera a un oficial del faraón. Que el esclavo fuera a la cárcel. Que el esclavo interpretara los sueños del panadero y del copero. Y que el esclavo también eventualmente interpretara el sueño del faraón. Y pasara a ser el segundo en mando en Egipto. Dios hizo que los hermanos de José y su padre se establecieran en Egipto y que con el tiempo se convirtieran en el pueblo de Israel. Así que, cuando los problemas son profundos y complicados, demos gracias porque Dios va a hacer algo grande. El problema es que solo los cristianos espirituales y maduros ven esto de este modo. Los demás se quejan. Los otros se rebelan, se enojan y no quieren entender. Cuando tenemos un negativo encima de otro negativo y encima de otro negativo es porque Dios está a punto de hacer algo. José caminó con Dios y porque caminó con Dios no fue tiempo perdido. Si no caminamos con Dios, no vamos a saber qué está pasando. Y vamos a estar preocupados todo el tiempo. Si usted no acepta la soberanía no entiende ni acepta la soberanía de Dios, mire, usted se va a preocupar por sus circunstancias día tras día.
Cuando tienes el punto de vista de Dios, te puedes relacionar con lo que te han lastimado de manera diferente. ¿Cuántos de nosotros, no me hicieron esto, yo lo voy a hacer mañana cuando vaya al trabajo, le voy a hacer el doble de lo que me hicieron a mí? José perdonó a sus hermanos porque vio la mano de Dios en su vida. El reconocimiento de la soberanía de Dios le dio a José la libertad de perdonarlos. Escuchen bien, voy a repetir eso una vez más. José reconoció la soberanía de Dios y ese reconocimiento le dio la libertad de perdonarlos. Me hicieron mal, pero yo los voy a perdonar. Porque no eran ellos en sí. Ellos pensaron que eran ellos. Y tal vez él mismo pensó en su momento que eran ellos, pero no porque dice que él siempre reconoció la soberanía de Dios. José supo desde joven que era Dios el que tenía su mano ahí metida, a pesar de que tal vez no le gustó lo que le pasó. Hay muchos que están encadenados a la venganza. Si me hacen mal, pagar mato, me dice. El mundo actúa así, devolviendo mal por mal. Pero nosotros tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva espiritual. José entonces perdonó a sus hermanos porque él estaba mirando la soberanía de Dios. Para concluir entonces, todos aquellos que aspiran alguna vez a ser astronautas participan en un entrenamiento intenso, en donde se recrean todas las situaciones posibles por las cuales los astronautas pueden pasar cuando verdaderamente estén en otro planeta o estén en el espacio. Con el uso de un simulador, los astronautas practican todo tipo de circunstancias negativas que pueden ocurrir una vez que estén en el espacio. Y se entrenan hasta asegurarse de que han pasado por, si no todas las pruebas, la mayoría de las pruebas. Si Dios permite que algo vaya mal en nuestra vida, que algo se quiebre, que algo se rompa en nuestra vida, que algo esté cabeza para abajo, antes de comenzar a quejarnos, antes de despotricar contra Dios, antes de enfocarnos en todos los aspectos negativos de las circunstancias que estamos viviendo, ¿por qué no mejor concentrarnos en la soberanía de Dios? Hacer como hizo José y proponernos pasar la prueba enfocándonos en la mano de Dios y no en la mano del hombre, sabiendo que es Dios el que tiene la última palabra y que es Dios el que sabe lo que hace. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos como siempre una vez más por el privilegio de estar aquí hablando sobre tu palabra. Señor, qué lindo saber y qué confianza es saber que tú eres el que está en control de todas las cosas, Señor, que tu soberanía es absoluta, que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda contra ti, Señor. Nos ponemos felices y contentos porque si podemos mantener eso en nuestra mente, entonces no tenemos por qué preocuparnos de nada, absolutamente, ni de nadie, absolutamente. Te damos gracias, Padre, y te pedimos al mismo tiempo, porque sabemos que siendo humanos esto es difícil, no es fácil muchas veces recordar que tú estás en control, que tú eres soberano sobre todo. Te pedimos que nos ayudes a tener eso fresco siempre en nuestra mente, Señor, para que cada vez que algo negativo ocurre en nuestra vida, que las circunstancias se tornen feas de una manera o de la otra, Señor, que recordemos siempre, como lo hizo José, que tú tienes tu plan, tú tienes tu propósito, y muchas veces nosotros no sabemos. Y José tampoco supo en su momento por qué le estaban pasando esas cosas, pero él miró más allá, él vio más allá, y él tuvo la confianza y el conocimiento y la aceptación de que Dios es soberano, y por eso pudo sobrellevar todos esos años que estuvo encarcelado y todos esos años de injusticia. Nosotros queremos ser igual, Señor. Te pedimos que así sea. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este día, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pedimos por nuestros familiares una vez más, por nuestra salud. Sé con nosotros el resto de este día. Sé con nosotros esta semana, Señor, que empieza, y permite que las cosas que aprendimos hoy, que podamos meditar sobre ellas y que las podamos poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por todo, por ser quien eres. Te damos gracias por Jesucristo, y en su nombre precioso siempre oramos y te pedimos estas cosas. Amén y amén.